entre 3, perdón, y 14 días, promedio de 7 a 10 días, ¿no es cierto? Y el periodo de transmisibilidad para transmitir la enfermedad es necesario que el mosquito haya picado a una persona infectada con el virus de dengue durante el periodo de viremia, que ocurre después de un periodo de incubación de aproximadamente 7 días. La hembra del mosquito de la Aedes aegypti es transmisora después de un periodo de 7 a 14 días de incubar. Es decir, el mosquito chupa la sangre de una persona que tiene viremia, ¿no es cierto? Esto es todo en el intestino, y después de un periodo de 7 a 14 días, ya está listo para transmitir. El mosquito hembra puede transmitir la enfermedad por el resto de su vida, que en promedio es 10 días, rango entre 1 y 42 días, ¿no es cierto? La susceptibilidad, toda persona que no haya enfermado previamente por este virus, o sea, que no haya tenido dengue, y se traslade por áreas endémicas. El reservorio es el humano y el vector la hembra del mosquito Aedes aegypti. ¿Correcto? Y ahí vemos el periodo de incubación, ¿correcto? Picadura del mosquito, veamos, miren a la derecha, picadura del mosquito en la piel, ingresa por el sistema linfático, entra en el torrente venoso y luego al torrente arterial. Y va al hígado, va al vaso, puede ir a otros órganos. ¿De acuerdo? Esa es la viremia primaria. Entonces, entra a las células, ¿no es cierto? A las células de varios órganos y ahí comienza la primera generación, ¿no? Por eso se llama la viremia secundaria, ¿no es cierto? La viremia secundaria, y esta viremia, ya cuando está saliendo, ya tenemos la producción de anticuerpos, y ese choque de antígenos anticuerpos, obviamente va a producir reacción inmune, puede producir falla funcional, puede producir hemorragia, encefalopatías, etc. Y esto es dentro de la fase aguda. Entonces tenemos un periodo de incubación en la que va a haber viremia primaria, empieza la viremia secundaria y la fase aguda como viremia secundaria y ya la respuesta, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de los pacientes hospitalizados en dengue, por ejemplo? Fiebre, mire, más del 90%, malestar general, cefalea, dolor muscular, dolor abdominal, hiporexia, náuseas, vómitos, prurito, dolor ocular, ¿sí? Y lumbalgia. Quizás esos son los más frecuentes que se han visto, y que son del 50% para arriba. Obviamente después, mire el rash es un 40%, ¿no es cierto? Hepatomegalia un 30%, hipotensión 20%, ¿no es cierto? Pero fiebre, malestar, cefalea, es el famoso dolor de huesos, ¿no? Que no te duele y no encuentras posición, no encuentras posición. Fíjese que es el Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales Maxim Tuchinski, el padre de expresidente, que le dieron vuelta. Gran hombre, filantrópico, era médico tropicalista y ayudaba a la gente pobre. Por eso se vino al Perú, polaco. ¿Cuál es el curso clínico del dengue? Se conocen 3 fases del dengue: la fase febril, la fase crítica y la fase de recuperación. ¿De acuerdo? La fase febril se caracteriza por la viremia, ¿no es cierto? Hay viremia. Y estos generalmente son 3 días. Por eso, cuando uno tiene dengue, sospecha de dengue, hay que buscar el virus. ¿Estamos? Y esa fase febril, temperatura de 40 grados, el paciente está deshidratado, y al deshidratarse le toma un hematocrito y va a estar aumentado, ¿correcto? Pero hay que buscar el virus, PCR, pruebas moleculares. Después de 72 horas, hasta de 4 a 6 días, va a entrar en la etapa crítica. En la etapa crítica hay los signos de alarma, que ya vamos a mencionarlos, y el paciente puede progresar a shock,
puede desarrollar hemorragia y puede desarrollar daños de órganos, ¿de acuerdo? Puede desarrollar daños de órganos, ¿sí? Y después, del séptimo día para adelante, hay la fase de reabsorción de líquidos. Para eso, las plaquetas en la fase crítica cayeron al suelo, ¿no? Hay plaquetopenia, ¿de acuerdo? Y en la fase de recuperación ya podemos encontrar respuesta serológica IgM, IgG, ¿sí? IgM, IgG. Y el hematocrito en la fase de recuperación, como ya reingresa los líquidos al espacio intravascular, el hematocrito vuelve a ser real, ¿no? Los valores. Entonces recuerden, fase febril, fase crítica y fase de recuperación. Y aquí es muy importante, los primeros 3 días, por eso es importante hacer una buena historia para saber en qué día de enfermedad está. Si está en los primeros 3 días, lo que va a haber es una gran deshidratación, con fiebre, gran deshidratación, y volumen intravascular disminuye, y el indicador, pues, no solamente puede ser la presión, sino el hematocrito elevado. Que aquí es fase de viremia para el diagnóstico, fase virémica, por lo tanto, PCR, pruebas moleculares. Después de 72 horas, los signos de alarma que vamos a hablar, y cuando el paciente se está deshidratando, el paciente se choca. Va a haber también fenómenos hemorrágicos, y obviamente si hay hemorragia y hay hipoperfusión tisular, correcto, los daños, los órganos se dañan. Esto dura alrededor de unos 4 días, 4 días. Y hay que tener mucho cuidado en el manejo porque le van a meter agua, pero se va a escapar el agua, entonces lo van a encharcar al pobre paciente. Y después el organismo controla el virus y todo vuelve a la normalidad, ¿no es cierto? Signo positivo, la fase de recuperación. Entonces, ya hemos dicho la fase febril y vamos a hablar sobre en la fase crítica los signos de alarma. Los signos de alarma puede evolucionar a dengue grave con escape importante del plasma que llega al choque, es decir, se permeabilizan los vasos sanguíneos y hay fuga del contenido intravascular. Esto, si uno piensa que está deshidratado y se le escapa líquido, le pongo líquido, lo único que va a hacer es encharcarlo. Y al encharcarlo lo que van a hacer es congestionar pulmones y va a tener pues dificultad respiratoria. Va a haber también con esto de la lucha entre el sistema inmune y el dengue y de esta respuesta inflamatoria, desencadenar unas respuestas de interleuquinas, citoquinas, etcétera, puede provocar sangrado, ¿de acuerdo? Y esto producir daños en órganos. Este periodo crítico va a durar principalmente 24 a 48 horas hasta 72 horas, ¿no es cierto? Y hay que tener mucho cuidado cuando uno administra el líquido. Tienen que tener parámetros o forma de controlar el volumen intravascular a través de sangre venosa mixta, a través de, no es perfecto, pero un catéter venoso central, ¿correcto? Es bien, bien importante que manejemos esto. Entonces, estas fases hacen que dividamos el dengue en dos formas. El dengue con sin signos de alarma y el dengue severo. ¿No es cierto? Sin signos de alarma y con signos de alarma. Entonces, sin signos de alarma el dengue probable, ¿no es cierto? Probable. Viven o viajó a áreas endémicas de dengue. Tiene fiebre y 2 de los siguientes criterios: náuseas, vómitos, rash, mialgias, astralgias, petegias o test de torniquete, que habla de la fragilidad. Les voy a dejar que lean sobre el test de torniquete, pero nos va a hablar de la fragilidad capilar de los vasos por la inflamación, porque produce endotelitis y vasculitis, y va a producirse leucopenia. Obviamente le hago las pruebas los primeros días, que son, si es viremia, 3 días, ya le hago pruebas de moleculares, ¿correcto? Y suma de 3 días,
tendría que ser pruebas serológicas. O cuáles son los signos de alarma. Los signos de alarma, yo tengo un paciente ya con dengue y de pronto dolor intenso y continuo, abdomen, por ejemplo, vómitos persistentes, dolor intenso y continuo en los músculos, ¿no es cierto? Mialgia, pero también puede tener dolor abdominal, vómitos persistentes, acumulación clínica de fluidos, porque obviamente se está escapando el líquido intravascular, el sangrado de mucosas, hay letargia, irritabilidad, hay hepatomegalia, más de 2 centímetros, y en el laboratorio aumento del hematocrito junto con rápida caída de plaquetas. Entonces ya tienen un parámetro ahí. En el primer dengue probable, ¿qué cosa avisaba el dengue desde el punto de vista laboratorio? Leucopenia. Leucopenia. ¿De acuerdo? Pero con signos de alarma, ¿qué cosa tenemos? Hematocrito aumentado con plaquetas bajas. Y si nosotros no manejamos adecuadamente esto, se nos va a dengue severo. Y en dengue severo, escape severo de los fluidos, se nos choca, la hemorragia severa y obviamente los daños, el daño de órganos, ¿no es cierto? El escape severo del plasma lleva al choque, a la acumulación de fluidos, tercer espacio y distrés respiratorio, congestión pulmonar. Hay sangrado severo, ¿correcto? Que eso lo tiene que ver el clínico. Y hay daño severo de órganos. Por ejemplo, en el hígado vamos a ver las transaminasas más de 1000, como si fuera una hepatitis viral, virohepatitis B, ¿no es cierto? Sistema nervioso, va a haber alteración del sensorio, va a haber compromiso de corazón y otros órganos. Entonces, recuerden que vamos a tener 3 formas de dengue en el curso clínico. Un curso de dengue sin signos de alarma, que es el 90% de las personas, ¿correcto? Luego un dengue con signos de alarma, que es aproximadamente 6% de las personas, y un dengue grave, que va hasta un 4%, ¿correcto? Y obviamente las fases nos va a durar, fase febril 3 días, fase crítica 4 días, ya van 7, y después viene la fase de efervescencia. Quiere decir que en realidad los primeros 7 días de la infección son claves, ¿no es cierto? Son claves. Por ejemplo, acá hay una información en el Perú, el 84% de signos sin signos de alarma, dengue, tenemos dengue con signos de alarma, y dengue grave fue muy escaso, pero otras veces no es así. ¿No es cierto? Acá tenemos niños o población con dengue, dengue sin signos de alarma, pero acá ya tenemos con signos de alarma, ¿no? Hemorragias, equimosis, y los pacientes cada vez podrían hacer, estas son manifestaciones hemorrágicas. O podemos también, la madre puede transmitir el dengue a sus niños, claro que sí, embarazo. La fase de recuperación o de convalescencia o de efervescencia, desaparecen los sangrados, los derrames aumentan, los derrames también desaparecen porque los líquidos vuelven al espacio intravascular, aumentando la diuresis, y puede haber hasta un exantema tardío. En la fase febril puede haber exantema, que se acentúa en la fase crítica, pero, y desaparece, pero tardíamente puede reaparecer exantema tardío, que hay que vigilarlo, ¿no? Y en la convalecencia, que puede haber cefalea, cansancio febril, mialgias y artralgia, ¿no? Pero todo eso puede recuperarse. ¿Cuáles son las que dengue son endémicas de otros bichos? Y aquí en este caso, el dengue fue con leptospirosis, lo vemos mucho en zonas endémicas de leptospirosis, coincide con zonas endémicas de dengue. Diagnóstico. Cuando ustedes ven, siempre les enseñamos el diagnóstico, hay 3 elementos: el factor epidemiológico, el factor clínico y el factor, el componente epidemiológico, el componente clínico y el componente de exámenes auxiliares
o criterio epidemiológico, criterio clínico, criterio de exámenes auxiliares. Lo que nos interesa acá saber es cuáles son los factores de riesgo para dengue severo. Entonces, tenemos factores epidemiológicos, tenemos factores virales y tenemos factores de huésped. Los factores epidemiológicos, alta densidad del vector, intervalo entre dos epidemias, amplia circulación de varios serotipos. Factores virales, serotipo, infecciones secundarias y factores huésped, edad, sexo, raza, comorbilidades, intensidad de la respuesta inmunológica, ¿no es cierto? Entonces, siempre cuando uno evalúa pacientes con dengue, hay que mirar factores epidemiológicos, hay que mirar al huésped y también qué tipo de serotipo de dengue tenemos, ¿no es cierto? Esta es otra forma de la clasificación que tiene la Organización Mundial de la Salud, probable dengue, que es el dengue y aquí lo separa, ¿no? Que es el dengue sin signos de alarma. Nosotros le hemos presentado como, juntamos el probable dengue como si fuera dentro del dengue sin signos de alarma, que es la fiebre por dengue, el dengue con signos de alarma, que era antes lo que se llamaba la fiebre hemorrágica por dengue, y el dengue severo, que es el síndrome shock dengue, que antes también se llamaba. Entonces ahora tenemos el dengue sin signos de alarma, el dengue con signos de alarma y el dengue severo. ¿Correcto? Estas son las definiciones operacionales para hacer los diagnósticos, pero es importante que nosotros tengamos claro en qué momento de la infección del dengue está el paciente para darle, primero para las pruebas diagnósticas, solicitar, ya saben que los primeros 3 días son pruebas moleculares, 3, 4, a veces hasta 5 días, pero los primeros 72 horas. Luego la fase crítica, que 4 días, y ahí qué cosa pedimos, serología a partir de, igual que en la fase de efervescencia, y puede aparecer los anticuerpos, pero aquí en la fase crítica hay que tener mucho cuidado con el manejo de líquidos, ¿no es cierto? Mucho cuidado con el manejo de líquidos. Ok, y en diagnóstico para el dengue hay que tener 4 pruebas en la cabeza. Si estamos en fase de viremia, aislamiento viral en cultivo celular, lo que es muy, muy difícil desde el punto de vista práctico, pero hay que intentarlo. Y si no tenemos cultivo, las pruebas de PCR, ¿no? Las pruebas moleculares, que es la detención de la R viral, ¿correcto? Y en la fase, después de la fase febril, crítica, a medias y sobre todo de efervescencia, podemos encontrar las pruebas de detección del antígeno NS1, pruebas de ELISA. ¿Se acuerdan que es la encargada de la replicación del virus? Es una proteína no estructural. Y la detección de anticuerpos IgM, IgG, ELISA y prueba rápida cuando hay cero conversión. Entonces, para encontrar el virus directamente, cultivamos, pero demora. Tenemos las pruebas moleculares que son más rápidas y tenemos la detección del antígeno S1, que también es rápida, y las tardías, que vendría a ser la detección de IgM, IgG. Entonces, la prueba de NS1 nos permite tempranamente, es antígeno, ¿no es cierto? Entonces nos permite hacer diagnóstico rápido, suero de unos 5 o 7 días como pruebas moleculares, ¿no? Produce temprano. Miren la sensibilidad, 93%, y la especificidad, 100%. En la infección aguda, casi 97%, ya en la infección aguda secundaria, acuérdense que hablamos de viremia primaria y viremias secundarias, pero su valor predictivo positivo es 100%, es decir, si sale positivo es, y su valor predictivo negativo es 97%, si es negativo, casi que lo descarta. El test serológico ELISA es para el test de captura IgM, ¿no es cierto? Que lo produce acá el INS, y le pusieron Tariki Dengue, IgM, y con detección de anticuerpos. Y
y podemos identificar al virus dengue a través de inmunofluorescencia de anticuerpos monoclonales específicos, ¿no es cierto? Tenemos el PCR tiempo real, detecta, cuantifica carga viral, evita riesgo de contaminación, tiempo de procesamiento corto y no requiere de áreas contaminadas. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el PCR, tenemos la detección del antígeno NC1 y la detección de anticuerpos. Inmunofluorescencia podríamos también, pero quizás en la práctica pruebas en sangre como PCR, como antígeno NC1 y anticuerpos IgM, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden ver en qué momento vamos a pedir. Fíjense que los primeros entre 3 a 5, entre los primeros 5 días podríamos pedir por la viremia, pero ya estamos también en parte de la fase crítica, pedimos molecular, pero también podríamos pedir el antígeno NS1, ¿correcto? El suero, ¿estamos? Y a partir del quinto día, el cuarto día podemos pedir IgM, pero también podemos pedir IgG, pero si es la primera vez que tiene dengue IgM, ¿correcto? Y el IgG del, que nos dice alguna vez tuvo, es más tardío a partir del séptimo día, ¿no es cierto? Entonces es muy importante manejar en todo el sentido de la palabra los primeros 7 días, ¿no es cierto? Los 3 días de febril y los 4 días de crítico. Y saber en qué momento vamos a pedir cada una de las pruebas. ¿Correcto? Aquí tenemos otro ejemplo, la picadura de la Aedes aegypti, ¿correcto? Y la viremia puede ser detectada un día antes o 2 días antes de que empiecen los síntomas, hasta 3 o 4 días, pero principalmente 3 días de que empezó los síntomas, viremia. Y esto va a ir muy acompañado de la mano con la fiebre, que hemos dicho que la fiebre es el signo y síntoma más importante, más frecuente, ¿correcto? A partir del cuarto día, los anticuerpos contra el virus del dengue aparecen, entonces IgM es importante detectarlo en ese momento, IgM o IgG a posteriori, ¿no es cierto? Y ahí en ese momento es el shock. Ya estamos hablando, pasó la fase febril, entramos en los signos de alarma con la fase crítica. ¿Estamos? Entonces, muy, muy importante. En ese momento podría ser la detección del antígeno también del S1, mire. En los primeros 24, 48 horas antes de signos, aislamiento viral, PCR detección. Los primeros 3 días, aislamiento viral, el PCR detección. Tenemos eso. Y obviamente, más tardío son las detección de anticuerpos. Es como COVID, es infección viral. El diagnóstico diferencial, múltiples entidades, pero yo, el Aedes, he puesto las entidades que pueden ser transmitidas por el mosquito Aedes, independiente que sea Aegypti, que sea Albopictus, etc. ¿No es cierto? Recuerden que el dengue comparte zonas endémicas con chikungunya en el Perú, que todavía hay, Zika, que muy poco se ha reportado, también con fiebre amarilla, también comparte zonas endémicas, ya les hemos dicho, con leptospirosis, con hepatitis virales, ¿correcto? Con malaria, etc. No es el mismo vector, obviamente, pero estos sí comparten el mismo vector. ¿De acuerdo? Todo lo que son fiebres hemorrágicas, todas otras arbovirosis pueden simular dengue. Dengue puede simular proceso infeccioso generalizado, de tal manera que puede confundirse con un montón de infecciones que producen eso. Y además causas infecciosas, causas no infecciosas, enfermedades autoinmunes, enfermedades alérgicas,
Neoplasias puede confundirse, reacción a medicamentos. Entonces, el diagnóstico diferencial es amplio. Por eso es importante el dato epidemiológico, el cuadro clínico y los exámenes auxiliares adecuados. ¿No es cierto? Otra que puede confundirse también es el COVID-19, podría confundirse. También. ¿De acuerdo? ¿Qué es sobre el tratamiento? El diagnóstico, evaluación de la fase y severidad de la enfermedad. Es muy importante para decidir un tratamiento adecuado, ¿no? Hacer un buen diagnóstico, es dengue, está en tal fase y la severidad. Entonces se pregunta, ¿es dengue? ¿Qué fase del dengue? Febril, crítica, recuperación. ¿Existen signos de alarma, sí o no? ¿Tiene comorbilidades otro riesgo? ¿Es diabético, adultos mayores, niño? ¿Tiene insuficiencia cardíaca congestiva? ¿Tiene insuficiencia renal? ¿Tiene insuficiencia hepática crónica? ¿No es cierto? ¿Cuál es el estado de la hemodinamia e hidratación? ¿Está chocado o no está chocado? ¿No es cierto? Eso es bien importante. Entonces, clasificación revisada del dengue, esto es lo que ya hemos conversado, solamente para recordar, si tenemos dengue con o sin signos de alarma y el dengue grave. ¿Correcto? Decisiones de manejo. ¿Cómo decidir el manejo? Según los hallazgos clínicos y otras circunstancias del paciente. Entonces, lo dividimos en tres grupos los pacientes con dengue. ¿De acuerdo? El grupo A, color verde, grupo B, color amarillo, el grupo C, color rojo. ¿De acuerdo? El grupo A va a ser enviado a la casa, el grupo B va a ser hospitalizado y el grupo C va a requerir tratamiento de urgencia. ¿No es cierto? Es muy importante y obviamente siempre hay que notificar la enfermedad. ¿No es cierto? Grupo A, pueden ser enviados al hogar, a la casa. Los que toleran adecuadamente por la vía oral. Recuerden que estos pacientes van a presentar deshidratación. Los que orinan normal por lo menos una vez cada 6 horas, pero puede ser una pinche, no, volumen. ¿No es cierto? Hay que medir el volumen. Los que no presentan ningún signo de alarma, especialmente el día de efervescencia, o sea, para darlos de alta y